Estamos en la escuela de Cábala Luriana de nuestro gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Vamos a hacer el audio 10 de Zohar, libro 2. Y la Nukba recibe de él, del Yesod, solo el reflejo, no la luz real, sino el brillo como una rama, no como una raíz, sino como una rama de serampín. Sea receptivo y todo estará bien. Es bueno si no lo entiende. Eso significa que tiene que trabajar duro para estar abierto y ser receptivo. Ese será su mérito. Es agradable si hay comprensión, pero es aún mejor si no lo entiende y sin embargo continúa usted con la lectura o con el audio. La comprensión vendrá después de la experiencia. Primero la experiencia y luego la comprensión. Y por lo tanto aquí Yehuda Aslak dice que lo principal del zibuk, acoplamiento, es que tiene lugar ya el masaj, la pantalla. Y eleve las 5 geburot, es decir, la Or Joser, la luz reflejada, quien tira de él y viste los 5 de Hasadín. La comparación en este mundo es con la mujer que le da permiso a su marido para entrar en ella. Lo mismo aquí pasa con la Nukba, que refleja la luz en la cual puede llegar el Hasadín. Él no utiliza el nombre de la Nukba, todo sucede aquí en Yesod. Yesod tiene dos cosas, el Yesod y el Ataret de Yesod, que significa la corona de Yesod. La corona de Yesod es como la Nukba, y aquí es el reflejo de los 5 de Geburot. Esto no tiene lugar en la Nukba, sino en la parte más baja que hay en Yesod. De algún modo, el Yesod masculino tiene el varón en él y la hembra. Este es un gran secreto. Aquí nos está enseñando que el Yesod tiene ambas cosas. Sabemos que el hombre es creado con el lado masculino y el lado femenino en él mismo, pero aún no hay comprensión del verdadero significado de esto. Por supuesto, algunas personas se entienden, pero la cuestión es que hay personas que tienen el conocimiento pero no lo transmiten. Estas son 5 luces, como está escrito aquí en la Torá. Hágase la luz, y etc. 5 veces se menciona la palabra luz en la Torá. Como hemos dicho, que he aquí el zibuk tiene lugar en el Yesod de Serampín. No entre Serampín y Nukba, como hemos aprendido antes. No piense que nos ha dado información falsa, por el amor de Dios. No, ahora solo nos da detalles que son adicionales. Y el primero hizo el zibuk, y luego se lo transmitió, y él primero hizo el zibuk, y luego se lo transmitió a la Nukba. Yesod es parte de Serampín, el lugar donde tiene lugar allí el zibuk, en Serampín. Serampín es la fuerza, y Yesod está incrustado en él, como un lugar donde puede entrar en contacto con su Nukba. Primero él hace zibuk en el Yesod, consigo mismo, porque en el Yesod de Serampín tiene 2 de Yesod. Está el Yesod de la derecha y el Yesod de la izquierda en Serampín, o en otras palabras, está el Yesod superior y el Yesod inferior. Es importante que usted sepa que la corona del Yesod empuja a las Geburot. Aquí está la respuesta al Yesod superior, y él le da la luz del Hasadín. Este proceso en la Torá se denomina con el nombre de la semilla. En el Zohar nos dice que Serampín le da su semilla a la Nukba. Él da esta mezcla del Hasadín y las Geburot a su Nukba. En primer lugar, el zibud consigo mismo, y luego se lo pasa a la Nukba. Nos dice cosas importantes entre medio. En esto se ve que todo está dentro de la persona. El hombre también tiene en él lo masculino y lo femenino en su Yesod. Uno otorga el Hasadín, la parte masculina de su Yesod, y otro refleja la luz, la parte femenina de su Yesod. Y esto es lo que él quiere oír. Y esta semilla, que son 5 de Hasadín y 5 de Geburot, reside en la palabra del Brit, el pacto realmente. El pacto, el Brit, es el Yesod. En Yesod hay 5 de Hasadín y 5 de Geburot, y Yesod se lo pasa a la Nukba.
Esta mixtura de 5 de Hasadín y 5 de Geburot mezcladas se denominan la cera, la semilla. Ahora sabes sobre qué habla la Torá cuando, por ejemplo, lee acerca de semillas, árboles que dan fruto y etc. Yesod tiene a ambos en él. La Torá también utiliza palabras como divino para mostrar a la persona que tiene el fruto de Dios. Ahora ya sabe lo que significa que la persona tiene ambos, la parte masculina y la parte femenina en la semilla. Se trata de alguien que muestra la misericordia, que puede tener amor por algún ser. Es decir, que la persona ha desarrollado en su interior la mezcla de la semilla ya masculina y de la femenina. Hemos terminado. No fue una lección fácil, pero ha sido dada. Nunca pensé que podría decir estas palabras, pero con la ayuda desde arriba uno ve que mucho de lo que se hace sí es posible. Lección número 15, página 33. Aquí hoy, en el día de hoy, se encuentran presentes una gran cantidad de estudiantes del curso y esto es muy bueno. Está escrito que cuanto más gente, más gloria para el Creador. Cuantas más personas, cuantas más fuerzas, más vectores pueden ser dirigidos a una misma dirección y objetivo. Y este es el punto, no el número de las personas, claro. Es importante que los que están aquí tengan el mismo objetivo, que sea la gloria del Creador, no el de atraer fuerzas para ustedes mismos. Algunas personas todavía piensan que me estoy refiriendo a este mundo material. No todo el mundo responde de manera apropiada a lo que digo. En la próxima lección necesito hacerles algunas preguntas para recibir entonces una retroalimentación de lo que ustedes piensan. No hay necesidad de dar las respuestas. Tal vez sea yo quien proporcione las respuestas. El punto es que se requiere una comprensión que sea profunda de que no me estoy refiriendo a este mundo material. He hablado acerca de los católicos y me agrada cuando veo que nadie responde, y entonces sé que ustedes saben que no estoy hablando de este mundo material. He hablado del pueblo judío. ¿Y qué es lo que dije? ¿Que hay judíos en el Vaticano? Por supuesto, solo en tanto a fuerzas. La Iglesia Católica, por ejemplo, la base de la Iglesia Católica es judía. Toda la construcción está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento con una cáscara, el Nuevo Testamento. La gente no sabe cómo funciona. Por supuesto que saben que tienen raíces judías, pero las colocan una cerca de la otra y nunca han sido cercanas. El mundo es creado como una pirámide, no hay superior ni inferior, debido a que nosotros no nos necesitamos el uno al otro. O sea, que nosotros nos necesitamos, que sí nos necesitamos el uno al otro. Algo que está dentro necesita de lo que está afuera. El cuerpo necesita una cabeza. El judaísmo es lo interior. No estoy hablando de religiones, sino de Kabbalah. La sabiduría interior. Y la vestimenta ya, por un lado, es el cristianismo, y por otro lado es el islam y el budismo. Cuando sea el momento y el lugar adecuado, voy a hablarles de esto. Le voy a dar un panorama ya más claro de todo el aprendizaje occidental que existe. En un gráfico le voy a mostrar a los masones, a los rosacruces, a los místicos occidentales, a los teósofos. En un pantallazo le voy a mostrar que todos ellos son variaciones de un tema. No piense que no sea bueno, porque también esto fue necesario. También le voy a hablar de las enseñanzas orientales. Le daré una panorámica, no mía, porque nada proviene de mí. Yo no sé nada, sino que voy a darle una ilustración. Y alguno que tiene un gran cerebro en nuestro mundo, un intelectual que puede desarrollarse y ser profesor o médico, ganar un premio Nobel, ¿de dónde lo voy a sacar? Del Zohar, por supuesto. Solamente voy a indicar debido a sus correcciones, por supuesto. Depende de usted trabajar en esto. Lo que le voy a decir nunca ha sido dicho en este mundo. Ayer pensaba que iba a hacerlo hoy, pero 5 frases del Zohar son más dignas que cualquier otra cosa. Más adelante, en otro momento. Cuando hablo de mis hermanos, solo estoy hablando de las fuerzas. Coloquen esto en lo profundo de su corazón. Tiene que ser claro para usted que no me estoy refiriendo a personas o a grupos o a lo que fuera. Todo se trata de las fuerzas. ¿De dónde proviene la información de lo que aprendemos en el Zohar? Estoy hablando de lo superior y de lo inferior. Está el ser humano y está el cosmos.
Los gnósticos, las filosofías occidentales, las religiones, los movimientos y el humanismo, todo está bien intencionado y todo está elaborado para acomodar a los gnósticos. Este no es el tema de nuestro curso, pero tiene que saber que todas las religiones occidentales no van más allá del cosmos. Solo escuche y abra su corazón. No se resista, porque si se resiste no puede recibir nada. No crea que le estoy hablando de mis propias creencias. Yo no las tengo, solo hablo del Zohar, del texto del Zohar. Recuerde que todas las otras cosas no se extienden más allá del cosmos. El cosmos es una materia que es sutil y muy delgada. El cosmos es una forma sutil de la materia en la cual no está presente la luz. El cosmos es aquello que siempre podría alcanzar más y más espacio, tanto si la persona llega allí o una cosa de nuestro mundo que entonces hace círculos. Todavía es cosmos y muy por debajo del mundo de Asia, del primero. Eso es el cosmos, debajo del mundo de Asia. Como ya sabe, nosotros somos la extensión del mundo de Asia. Traiga su memoria el punto de nuestro mundo y luego los 4 mundos, Asia, Yesirá, Briá y Asilut. Su comprensión más pequeña es Malhut del mundo de Asia. Asia tiene las 10 sefirot y el Malhut de Asia también tiene las 10 sefirot. El peldaño más pequeño de Asia. Y hay 4 mundos más para llegar. Su actitud interna de pureza llega más alto que el cosmos. ¿Entienden de qué se trata lo espiritual? ¿Ve lo que nos venden como espiritual? Yo no hago publicidad de la Kabbalah, no escribo artículos. No se puede desviar al hombre de sus puntos de vista o disputar con un religioso para llevarlo a otra posición. Sería inadecuado. Eso no puede hacerse en absoluto. Nuestra tarea y la tarea del curso consiste en acelerar su propio desarrollo. Por eso es que no tomo caminos que sean secundarios. Usted necesita conocer directamente desde dónde le estoy hablando. Nosotros aquí vamos más allá del cosmos, donde termina el cosmos y comienza entonces la eternidad. Y la eternidad también está construida en una forma que es jerárquica, es decir, desde lo inferior, desde la mayor densidad de la luz hasta Atzilut. Todo lo que aprendemos proviene de Atzilut. No podemos quedarnos allí, a pesar de que haya cabalistas que reciben permanentemente la luz de Atzilut. Está escrito que Mosé habló con el Creador cara a cara a plena luz del día, sin visiones. También esa es nuestra intención, sin visiones, sin sueños, sino cara a cara. El Zohar habla de Atzilut. Ningún conocimiento de nuestro mundo se extiende a lo espiritual, recuerden esto. No necesito demostrarlo, no necesito probarlo. Solo me interesan sus percepciones, que están ligadas al tiempo, a su educación y etc. Quiero ayudarlo para que entienda claramente qué significa en verdad lo espiritual. Y no es que alguien está caminando en un bosque y de pronto se siente muy bien y cree que eso es lo espiritual, porque eso no es. Cuando estudiamos el Haim o el Zohar, aprendemos de lo espiritual. Y cuando lo hacemos en forma adecuada, podemos alinearnos con las longitudes de onda y hacer uso de nuestro entendimiento, que es muy superior que el cosmos, porque está fuera del cosmos. Aunque no es un objetivo material, podría volar o ser transmitido. Eso es lo espiritual. Más allá de todas las características de lo físico, más allá del neutrón, este es el último descubrimiento, y ellos van a descubrir más y más, pero todavía es un engrosamiento del cosmos. Recuerden esto, y cuanto antes lo acepten, no por mí, yo no tengo opinión, sino por su propio desarrollo. Incluso las religiones no se extienden más allá del cosmos. Su religión, mi religión, cualquier religión. Para mí no hay religión. Escuche con atención, no le estoy diciendo que la religión no sea buena, pero es solo una etapa en el desarrollo del ser humano. Conserve su religión, siempre cuando le venga a usted bien, claro. Mi hija está casada desde hace más de 20 años y cuando la visité vi que tenía un conejo que le regalé cuando cumplió los 8 años de edad. Todavía tiene este conejo y asegura ella que ama al pequeño conejo tal como la gente ama a su propia religión. Por supuesto, usted puede apreciar lo que quiera apreciar. ¿Pero esto lo conduce acaso a lo espiritual? ¿Le proporcionará la salvación? Pues no lo creo.
Los hombres no fueron engañados. Todos los discípulos eran buenas personas. Estaban sujetos a las cosas. Coloque esto en lo profundo de su corazón. Ninguna religión puede proporcionarle a nadie la salvación, y esto es difícil de decírselo a ninguna persona. La salvación solo tiene lugar dentro de usted mismo. Solo ocurre cuando se trabaja sobre usted mismo. Únicamente entonces se puede ir más allá del cosmos y recibir su propia salvación. Es una lástima que todavía hay gente que piense lo contrario, porque está perdiendo su tiempo. Para mí, ya no importa cómo se le llame. Recuerde de dónde proviene todo el conocimiento de esta tierra. Deje de luchar. Puedo ver que es difícil para usted, porque durante 2000 años no ha escuchado usted otra cosa. Para mí es difícil de hablar de esto, porque tengo la sensación de ruptura, y Dios no lo permita. Yo rompo algo, pero no puedo utilizar las palabras de otros cabalistas, quienes dicen déjalo jugar. Nosotros hablemos de Kabbalah, pero deje que ellos sigan jugando. Déjelos que se casen y que vayan a la universidad, pero mientras tanto permítale jugar. El que quiera oír, que oiga, y el que no... Todas las enseñanzas aquí en la Tierra, todo el conocimiento occidental, la filosofía, las ideologías, y no solo la occidental, también la oriental, por supuesto. Un día le mostraré que todas ellas no van más allá del cosmos, que está mucho más bajo que Asia. El cosmos no está a poca altura. Hay enormes distancias, claro. Cuanto más lejos en el cosmos, más ondas cortas recibe el hombre. Lo mismo con las religiones. Una está más cerca de la Tierra y otra está más distante, pero todavía están dentro del cosmos, dentro de lo sensual, dentro de lo físico. Para ellos es difícil renunciar a su cuerpo físico. Incluso si tienen el deseo de crucificar su cuerpo desde dentro, todavía es sensual. Recuerde estas palabras: no tengo la intención de hacerle daño a mis hermanos judíos, ni a mis hermanos cristianos, y ni tampoco a quienes son budistas. Nunca voy a decir que la Cábala es lo mejor, pero tiene que saber que existe lo espiritual y existe lo sensual. Dejen de luchar, de resistir, entonces podrán llevarlo a su interior. Solo está usted, y es usted quien tiene que investigar. Nunca ha sido ni es intención de mis palabras que las dé por sentadas. Es necesario que usted investigue todas mis palabras. Poco a poco va a ver la verdad, su verdad, y eso le abrirá el camino a la salvación. No piense que todas las demás cosas están mal, todo es necesario, pero recuerde que solo se trata de cáscaras. Al igual que un elemento químico, en el interior de los protones, el positivo y más allá hay electrones que son más potentes y etéreos. Para ellos es más fácil hacer contacto. Los protones son sostenidos y están cerca de la fuente. Más adelante vamos a aprender de esto. Tal como es arriba, es abajo. Todo está construido en la forma de 5 de 10 sefirot, el símbolo de lo espiritual, la sefirot. Es bueno que usted sepa que no solamente es una sensación que es agradable. Es solo donde reina la vida, donde la muerte ya está ausente. Cuando hablo del mundo Asia, el más bajo, sepa que ya es el árbol del bien y del mal, ese mundo. Hasta el final del mundo de Briá, que está más alto, son todos mundos espirituales, fuera ya del cosmos, y aún así no son lo suficiente buenos, no tan buenos, claro, como el alto, el de Asilut. ¿Puede usted imaginar lo que le digo? Fuera del cosmos están los mundos que son de Asia, el primero que viene después del cosmos, después el de Yetzirah el segundo, después el de Briá el tercero, hasta Asilut, el cuarto, y sin embargo, hasta Briá aún no son mundos puros. Hasta el tercero, por supuesto que son espirituales, pero todavía hay fuerzas impuras que son llamadas Klipot hasta esos mundos. Ahora estoy hablando de la Nubba ya del mundo de Asilut, la última estación de la pureza espiritual. Desde allí viene la luz a nosotros y nos hace muescas. Puedo compararlo con un receptor que cada vez más es capaz de recibir luz espiritual. No lo intelectual ni lo sensual. Todos los gurúes con respecto, porque ellos tienen interpretaciones excepcionales, los gurúes. Pero usted tiene que conocer que dentro de todo hay dos cosas. Nuestro mundo significa todo lo que pertenece a los 5 sentidos. Y el cosmos es donde no se puede usar los 5 sentidos.
por lo que se necesita el intelecto para hacer todo tipo de cálculos de cómo utilizar ese espacio para salir del cosmos. Esto no se puede hacer utilizando los 5 sentidos. Es elevado y aún así es sensual. Sensual en el sentido de intelectual, donde no solo está implicado el corazón, sino también el intelecto. Sensual es todo lo que no es espiritual, a pesar de que en este mundo se ha considerado que es espiritual. Los rosacruces dicen que están involucrados con lo espiritual, y no nos corresponde decir que están equivocados. Tenemos otro punto de vista de la espiritualidad, en el sentido de que la espiritualidad tiene que proporcionarle a usted la eternidad. Por ahora es suficiente, y continuaré con el texto del Zohar. Yo no soy un juez que dice que esto es bueno y esto no es bueno. Tiene que experimentarlo usted por sí mismo. Tiene que descubrir por sí mismo lo que le proporcionará la salvación. Continuamos con el Zohar, página Dalet, cuarta, columna de la izquierda, quinta línea desde la parte inferior después del punto. Es grandiosa la información que sigue. Ahora, hago lo mejor que puedo para dárselo todo. Y esto es lo que él, el texto del Zohar, nos aclara para hacernos saber o para enseñarnos. Que esta semilla, que la última vez hablamos de esto, de la semilla que hay en Yesod de Serampín, que Yesod tiene 2 Yesod dentro de sí, que contiene en su interior estos 5 Hasadín, como también están 5 Geburot. Reside la señal del pacto, verdaderamente. El signo del pacto es Yesod. Debido a que la señal del pacto, que es Ataret Yesod de Serampín, la segunda parte inferior de Serampín, creo que ha llegado el momento de hacer un gráfico, pero esto vendrá después. Allí en Ataret de Yesod está la esencia de las Geburot, que traen 5 de Hasadín, que se denominan simiente. En el Génesis está escrito simiente. El árbol contiene en su interior la simiente. Cuando habla de Yesod de Serampín, el Zohar del Sulam utiliza el lenguaje de la Cábala. Por ejemplo, cuando habla de Od Brit, la señal del pacto, utiliza las palabras de la Torá. Cuando habla de simiente, también utiliza las palabras de la Torá. De esta manera traza un paralelo entre la Torá y el texto del Zohar. ¿Cómo explica esto el Zohar y el sistema operativo del universo? ¿Cómo lo explica el Zohar y el sistema operativo del universo? Esta correlación necesita encararla. Lo mismo sucede aquí con nosotros. Yesod en el hombre, que es quien porta la semilla. Página 5, columna derecha, primera línea. Pero Yesod de Nukba, hay un Yesod del varón y un Yesod de hembra, un lugar del cual provienen las simientes y un lugar en el que la simiente entonces entra. En todo uno ve lo masculino y lo femenino, incluso en lo espiritual. Lo que está en nuestro mundo proviene de lo espiritual. Nukba proviene de la palabra nekeb, abertura. Recibe de Yesod de Serampín solo una imagen de las Geburot de él, de Serampín. Esto significa que no son las verdaderas Geburot, sino solamente una radiación. Más tarde se lo voy a explicar. Usted nunca leyó ni encontró este comentario en ningún libro, ni en el libro de Mateo. Tiene que sentirlo, por lo tanto deje ir toda la resistencia que tiene en su interior. De otro modo nunca podrá ir más allá del cosmos. ¿Tiene idea de lo que se necesita para aprender la Kabbalah? No estamos hablando solo de conversar o para hacernos más ricos o para tener más sexo, lo que sea. ¿Quiere usted la salvación? Pues purifíquese, al igual que Nukba, para recibir a través de su propio sistema, a través de su propia alma, para elevar sus oraciones, para ir por encima de este mundo e incluso más allá del cosmos. El cosmos es una materia discreta, es galáctica, y usted necesita atravesar eso, lo galáctico. Cada persona tiene la fuerza interior para purificarse, para construir su kelí. Es decir, que es capaz de penetrar el cosmos y elevar aún más hacia arriba las fuerzas a las que hemos dado el nombre de ángeles. Pero esto exige una disciplina, una dedicación. Solo desde esa región, más allá del cosmos, se puede recibir ya la salvación,
Mientras uno se encuentra debajo o en el cosmos, no puede ingresar en esta región que trasciende al cosmos. Coloque esto en lo profundo de su corazón. Solo desde esta región se puede recibir la salvación. Todo lo demás solo le va a dar la sensación de que ha recibido la salvación, pero no es verdad. ¿Piensa que todo está claro acaso para mí? Por supuesto que no. Cada día tengo que esforzarme y trabajar muy duro, pero tengo el sabor de lo que está más allá del cosmos. Esa es la diferencia. No importa cuán tan grande sea su sabor, es suficiente para despertar el deseo más profundo por más. Yo me sumergí en el estudio de todo. Antes de venir a los Países Bajos, lo probé todo lo que había en el mundo. Estaba totalmente obsesionado con la pregunta de cuál es el sentido de la vida. No todo el mundo se hace esa pregunta, pero puede ser porque mi alma estaba preparada ya para este trabajo. He intentado todo, pero nada me ha dado la satisfacción. Todo era sensual, todavía era externo a mí. Cuando escuche usted la palabra cosmos, no piense en el cosmos exterior, sino en el cosmos que está dentro de usted. Ese es el cosmos que hay que superar. Esta es la actitud que usted necesita para purificarse y construirse a sí mismo para atravesar el cosmos. No creo que un viaje espacial pueda hacer esto. Puede ser realizado en su propio ático. Él dice que la Nukba recibe de Serampin solo una imagen de Geburot. La palabra hebrea Diugna significa un retrato. Es por eso que afirma. Por lo tanto, se denomina Yesod de la Nukba. El Yesod femenino solo Diugna de Brit, no Ot Brit, la señal del pacto, sino una imagen del pacto. Lo mismo con Java, Eva. Ella es una imagen del pacto. Pero el pacto fue hecho con Adán. Hemos finalizado el segundo capítulo y no me urge ya hacer el gráfico. Solo dibujo cuando siento la necesidad. Ya hemos aprendido acerca de la Biná. De Biná provienen los 5 de Hasadín. Esto es importante, pero por eso esta repetición. Hay muchos temas aquí, pero lo haré sencillo. Biná le otorga estos 5 de Hasadín a Serampin, y este se lo otorga a la Nukba, Keter, Jomá, Biná, Serampin y Malhut. En cierto modo, Malhut es la más importante. Todo lo bueno que viene de arriba lo hace por Malhut. Ella lo necesita. Cuanto más recibimos, más se lleva a cabo el acto de la creación. Todas las otras sefirot superiores solo son cualidades de la luz, y Nukba las necesita para llenarlas con todo lo bueno. Biná otorga 5 de Hasadín a Serampin. Los 5 de Hasadín son el Gesed, la Geburá, el Tiferet. En el dibujo se ve la derecha y la izquierda, porque hay dos fuerzas, el Hasadín y la Geburot, y esta es la línea central. No se preocupe porque poco a poco le resultará esto más claro. Tiferet está en el medio. Contiene a ambos, a la Geburat y al Gesed. Está el Nesad, la victoria, el Hod, la gloria, Yesod, el fundamento, y Malhut ya es reino. En lugar de Malhut utilizamos Nukba tal como lo hace él. Serampin tiene 6 sefirot, y su Nukba. Nukba es la única que necesita desarrollarse. Desde el comienzo de la historia aprendemos que la Torá solo habla del desarrollo de la Nukba, que es Malhut. Primero, la Nukba necesita desarrollarse, es decir, que necesita un cuerpo para desarrollar todas sus fuerzas para recibir la luz. Deberíamos hacer lo mismo, desarrollar Kelim para recibir la luz. Solo por medio del Zibuk podemos recibir la luz. Siempre funciona de esta manera. La comprensión requiere un Zibuk. Cualquier decisión que sea requiere un Zibuk. Uno nunca puede satisfacer su deseo sin Zibuk. El deseo y lo deseado. No se preocupe, ya lo sentirá. Biná le da a Serampin 5 de Hasadín. Como no lo dice, pero yo voy a decírselo. Primero usted recibe la información con su intelecto, de modo que no la siente. Pero gradualmente la información se hunde. Gesed, Geburat y Tiferet. Gesed es la primera que recibe los 5 de Hasadín. Gesed es la sefirá más elevada de Serampin. Gesed toma el Gesed de Gesed. Esta es su parte. Él recibe lo mejor, lo más elevado para sí, y el resto se lo pasa a la Geburá. El gráfico tiene la derecha y la izquierda, pero también puede hacerse de arriba hacia abajo. Es exactamente lo mismo. Geburá recibe 4 Hasadín,
porque Gesed guardó para sí la mejor parte, es decir, aquella parte que estaba en afinidad con su posición superior. Geburá toma una parte para sí misma, Geburá de Gesed, estos 5 de Hasadín. Está Gesed de Gesed, Geburá de Gesed, Tiferet de Gesed, Nesa de Gesed y Jod de Gesed. Ahora puede ver que las Sefirot de Serampin solo tienen Gesed, misericordia, pero no Jochma. Jochma es la cualidad de la Sefirot superior de Keter y Jochma. Binah no necesita Jochma porque ya está llena de Jochma. No se apresure, es importante que todo resulte claro para usted. La Geburá de Serampin toma la Geburá de Gesed para sí y le pasa 3 de Hasadín al Tiferet. ¿Qué hace Tiferet? Toma Tiferet de Gesed y las últimas se las pasa a Netzach. Netzach toma de Gesed y pasa la última parte de Gesed a la Jod. Entonces la Jod solo tiene Jod de Gesed. ¿Puede ver esto? Por ahora es suficiente para experimentar. Lo que viene de Binah viene a estas 5. La cualidad de Serampin es 5 de Hasadín. Practique todo lo aprendido en su vida diaria. El siguiente paso es Gesed. Toma Gesed de Gesed y le pasa 4 de Hasadín a Geburat, además de algunos vestigios de sí. Si usted le regala algo a alguien, recuerde de no darle solamente el obsequio, sino también algo de usted, en fuerza y no material, por supuesto, porque ese no es nuestro tema. Lo material solamente es una expresión de lo que usted entrega. Por ejemplo, si uno le da dinero a alguien, no solo le está dando dinero, también hay algo que llamamos la actitud interior. Así como Gesed le da a lo inferior algunos vestigios de sí mismo, o simplemente como una madre alimenta a su hijo. Ella no solo le da la leche, sino también la calidez y el amor. El niño succiona de su pecho y ella le habla y cuida del niño. El niño solo necesita la leche, pero lo extra que la madre le da es tan importante como la leche, porque lo superior desea darle a lo inferior, a lo espiritual. Lo mismo sucede aquí con el sistema operativo. Ponga esto en su corazón. También cuando una persona aprende lo espiritual, es capaz de dar más en este mundo, no solo dinero, sino desde el interior. Dar requiere esfuerzo. La Geburá da 3 de Hasadín, el Tiferet más el delta de la Geburá. El Netzach da lo que le pertenece al Jod, más el delta del Netzach. Entonces vemos que todos ellos dan algo de sí mismos. Binah le otorga 5 de Hasadín a Serampin, y todo cae en las sefirot apropiadas, porque todo tiene su propia fuerza. Después de todo, esto se dirige hacia Yesod, después del todo, y de Yesod a Yesod, de Yesod de Serampin. Se dirige a Yesod de Serampin. Todo el delta se encuentra ahora en Yesod de Serampin. Yesod no puede recibir todas estas fuerzas, solo algún sabor de esta. No puede recibir de Gesed exacto en relación con la fuerza solo algún sabor. Debido a que Yesod es inferior, no puede recibir cualitativa y cuantitativamente lo que recibe el Gesed, excepto los deltas. De a poco y no a prisa. En los momentos que pueda entender esto, sepa que usted ha viajado miles de millones de kilómetros a través del cosmos, debido a su actitud. Sintonice cada vez más y deje de ir la resistencia. Yo no quiero convencer a nadie, solo abrigo el deseo de conducirle a su camino de salvación. Usted es quien tiene que encontrar la salvación. Yo no puedo traerle la salvación. Incluso si usted me diera millones de euros, no podría darle la salvación. El primer Gesed ha recibido su propio Gesed, Gesed de Gesed, y entrega 4 de Hasadín más el delta de la Geburá. Geburá recibe esto y transmite 3 Hasadín más su delta, y el delta de Gesed hacia abajo. Tiferet entrega 2 Hasadín más 3 deltas hacia abajo. Netzach entrega Gesed más 4 deltas, y Jod le da a Yesod 5 deltas, porque no queda nada. Binah le da 5 de Hasadín a Serampin. Pero sepa que Serampin no puede entregar 5 de Hasadín. ¿Qué pasa con el árbol de la vida? ¿Qué sucede con la jerarquía de las fuerzas? Aquí se puede ver
que cuando desciende la fuerza disminuye. Cuando desciende la fuerza disminuye. Se hace menor. ¿Por qué? Cuanto más abajo está la fuerza, menos puede recibir de la luz sutil superior. Yesod solo recibe 5 sabores del Hasadín, pero no las fuerzas. Pero para Yesod es suficiente. Pregunta: ¿todos los deltas son transmitidos o cada sefirá mantiene una porción del delta antes de pasarlo? Respuesta: una sefirá solo transmite su sabor. Pregunta: si cada sefirá mantiene un vestigio de sí misma, ¿hay algo sobre para Yesod? ¿Hay algo que sobre para Yesod? Respuesta: aquí se ve lo difícil que es lo espiritual. Lo superior nunca falla en darle a otro. Esto es difícil de entender con el intelecto. Una persona que estudia la Kabbalah hace muchos años vino a mí y me preguntó: ¿el Creador le dio la Torá al pueblo judío? ¿Se quedó con las manos vacías? Siempre el superior le da al inferior, pero lo que él da nunca es suyo. Cuando una madre alimenta a su hijo, ¿le da algo de su esencia? Ella le da algo de su cuerpo, pero un superior solo le da a un inferior de su abundancia. Nada desaparece en lo espiritual. El superior le da al inferior y sin embargo tiene suficiente. Esto puede compararse con el fuego. Trate de superar el pensar con su intelecto terrenal. De lo contrario, las salvaciones no serán su porción. Luego usted se queda en las leyes terrenales físicas. La física nos enseña que cuando alguien sustituye una copa, el antiguo lugar está vacío. O que cuando vierte algo de la copa tiene menos y la otra copa tiene más. Está escrito: si alguien gasta dinero para el Shabbat y las fiestas, será recompensado. Y cuando alguien no gasta dinero en Shabbat, no puede construir su kelim. ¿Cómo puede tener hambre de más si no puede dar? Un superior que le da a un inferior no recibe menos. ¿Se siente esto? Déjeme darle un ejemplo que proviene de Yehudá. Es difícil de entender. Tomó mucho tiempo antes de que pudiese experimentar esto, pero es un buen ejemplo. Suponga que usted desea encender un cigarrillo y utiliza el fuego. El fuego disminuye porque el fuego para encender un cigarrillo, porque usó el fuego para encender un cigarrillo o una vela. Por supuesto que no. Recuerde esto. Mientras no haya experiencia, acepte. Deja que la resistencia se vaya y juegue con esto. Esta es una dimensión que es nueva y se necesita esta dimensión. De lo contrario, no habrá salvación. Tiene que aceptar las leyes del universo. Sepa que existe la necesidad de la experiencia. De lo contrario, no habrá salvación. ¿Puede entender lo que le quiero decir? Esta es una nueva dimensión, su lógica divina, y usted tiene que aceptarla. No es tan difícil. Solo tiene que dejar ir sus convicciones acerca de lo terrenal. Por supuesto que las necesita para su trabajo, su parte en la sociedad, pero no para aquí, para lo espiritual. Pregunta: si Gesed otorga junto con algunos vestigios de sí mismo, ¿disminuye? Respuesta: por un lado, el superior le otorga lo inferior, lo que es legítimo. Gesed de Gesed toma de Gesed, pero su Geburá de Gesed le pertenece a otro y él la transmite. No le pertenece a él. Lo único que es suyo es aquello que está en afinidad con su cualidad, y eso es Gesed de Gesed. Todos los demás lo entrega. Todo lo demás lo entrega. Trate de verlo de esta manera. ¿Todo lo que le digo es esto desde mi posición? ¿Es desde mi comprensión de mi esencia de las enseñanzas del Zohar? Yo solo transmito lo exterior, lo que usted tiene que aprender, y no lo que yo entienda. Le puedo proporcionar un esquema para mostrarle cuán sencillas son las matemáticas de Einstein. Le puedo hacer el esquema de una sefirá. ¿Pero usted necesitará acaso eso? Por ahora lo más importante es que conozca el proceso, las leyes del universo. Más adelante veremos más dimensiones y tendrá su sabor, más sabor. El estudiante. En cierto modo, el conocimiento que usted transmite proviene todo del mismo principio, no disminuye. Respuesta: en efecto, por supuesto que después de la lección me siento cansado,
porque uso un poco de mi energía, pero es todo desde el exterior. El interior sigue siendo el mismo. Recuerde esto y colóquelo en lo más profundo de su corazón. Cuando, cuando uno, cuando uno da, nunca se agota. Es muy importante que tenga el gusto del dar y que se dé cuenta de que no tendrás menos. Este es un gran secreto para lograr su realización. No importa qué es lo que uno da, incluso dinero. Por supuesto que hay que tener cuidado con el dinero, no reaccionar en una forma exagerada, lo mismo con las atenciones y etcétera. Téngalo siempre presente en cualquier cosa que usted haga. Hágalo de una manera que sea pura, nunca alquile su corazón a nadie. Es tan malo rebajar su esencia. Siempre manténgase en contacto con su propia fuerza y desde ese punto usted puede dar. Cuanto más pueda dar, más podrá recibir. Está escrito, el que da, se le dará, y al que no, se le quitará. Es el mismo principio. En el cristianismo se utiliza una gran cantidad de buenos principios, pero la salvación no proviene de la boca. Deje que las palabras penetren en usted. Nada se vuelve menos. El superior da desde el exterior siempre. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la lección. Trato de hacer la menor cantidad de gráficos posibles, pero a veces es necesario que haga alguno, por lo tanto, veamos el siguiente. Yesod ha recibido 5 del Hasadín, de la misericordia. ¿Qué es lo que nos está enseñando el texto del Zohar? Lo espiritual no está en el cielo, se necesita la comprensión. Al igual que un váter espacial, todos atravesamos el cosmos, mientras estamos sentados aquí. El Zohar nos enseña que Yesod de Yesod está a la derecha, que su Ataret de Yesod, su corona, está a la izquierda o abajo. ¿Por qué la corona está abajo? Esto lo aprenderá más adelante. Por ahora es suficiente con saber que Ataret Yesod está abajo o a la izquierda. Lo que está abajo está a la izquierda. La luz va de la derecha a la izquierda. Los 5 delta se dirigen hacia Yesod. Estos le entregan 5 de Hasadín, pero el nombre cambia. Ellos son llamados el delta, en relación con Serampín. Estos son sabores, fuerzas del exterior. Él nos dice que primero tiene que haber un tzibuk. Las 5, Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat y Hod, de Serampín transmiten sin tzibuk, porque ellas son una. Nukba y Serampín ya son fuerzas diferentes. La fuerza de Serampín es lo que decimos Hasadín y la fuerza de Nukba es lo que decimos Geburot. Hay una ley espiritual que nos enseña que cuando dos objetos espirituales son diferentes en las cualidades, entonces se separan. En el momento en que están en afinidad, se convierten ya en uno. Yesod recibe 5 de Hasadín, 5 deltas, pero para Yesod son 5 Hasadín, tal como una madre que alimenta a su bebé con la leche. Para el bebé es alimento. En la leche de ella hay algo de lo que la madre ha comido, pero el bebé no recibe la comida chatarra, sino la esencia del alimento. Cuando estudio el Zohar, soy como un niño que recibe de las grandes almas que se encuentran cerca del Creador. Lo que como, lo transmito. Usted recibe de mí el mismo alimento. Yo recibo de ellos y ellos retornan a la Ein Sof. Yesod recibe 5 de Hasadín y es mucho menos que lo que tiene Binah. Binah también tiene 5 de Hasadín, solo que de otra cualidad. Ahora ella le da a Yesod para que pueda transmitirlo a la Nukba. El significado de todo esto es que la Nukba, que es el reino de los cielos, que ella recibe, es el deseo del Creador mostrar a toda la creación su gloria, permitirles saborear de la luz. La última estación es la Malhut de la Nukba. No permanece con Binah. Malhut es la única que necesita el Hasadín, con una pequeña parte de la Jochma. Ella es la única que tiene que recibir esto. Esta es la creación. Es Yesod quien recibe los 5 de Hasadín y tiene que transmitirlo a la Nukba. El Baal Hasulán nos enseña que la interacción, el Zibuk, tiene lugar en el Yesod. Yesod transmite 5 de Hasadín y su segundo lado propio, su lado femenino, y lo que está debajo de él. Yesod tiene 2, el Yesod macho, Ataret Yesod, y su hembra.
O sea, el Yesod macho y Ataret Yesod su hembra. Está escrito en la Torá que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, pero no está escrito que sea malo. Pero no es bueno. Cuando uno lee que no es bueno, no quiere decir que sea malo. No es bueno. Debería de ser mejor, más conveniente, si uno está con otra persona. Pero no necesariamente. Dentro de Yesod existen el macho y la hembra. Por lo tanto, él no necesita necesariamente una mujer. No es que uno tenga que casarse, como dicen las religiones. Suponga que usted vive solo y se ha unido con lo superior, de modo que ha encontrado a la persona verdadera, que ha encontrado al Creador. El aspecto masculino dentro de usted ahora está activo, y éste le da todo. Ahora usted puede tomar de Serampin y de Malhut, es decir, que tiene todo el placer que hay en el mundo. Espiritual, no solo espiritual. Todas las células van a funcionar y usted recibe un enorme placer. Este placer es mucho más valioso que los placeres terrenales. Una vez que haya entrado en el primer peldaño de lo verdaderamente espiritual, va a ser increíble. Incluso el encuentro con su Malhut del Malhut va a ser extraordinario. No necesitará más. Ni a George Clooney ni a Brad Pitt. En el momento en que usted haya dado su primer paso, entenderá entonces de dónde vienen los deseos verdaderos. Lo mismo para los hombres. Estos verán a las mujeres con otros ojos y las van a tratar diferente, no como un objeto sexual, sino tan diferente. Se puede tener contacto sexual y después empezar a estudiar del Zohar. Recuerde que no tiene nada que ver con la carne. Este es un profundo secreto que tienen que aprender. Se necesita práctica. Usted puede tener contacto sexual y en cierto modo esto requiere una gran cantidad de energía. Pero ahora está preparado y empieza a aprender acerca de lo espiritual, porque la energía sigue estando allí. Lo espiritual real y verdadero da mucha fuerza y un placer eterno, pero necesita la experiencia. De lo contrario no podrá entender desde dónde le estoy hablando. Tiene que aprender paso a paso, gradualmente, porque nadie puede llenarlo por usted. Tiene que hacer esto por sí mismo. Permita que esto penetre gradualmente en usted. Yesod le da de sí mismo a su Ataret de Yesod, su lado femenino o su lado izquierdo, Geburot. Yesod es el Hasadín, y Yesod construye el Masaj. ¿Lo recuerda? 5 fuerzas del Masaj. La luz golpea el Masaj y esto provoca un reflejo. Los reflejos son la Geburot y entran en su Hasadín. No es difícil. La única razón por la que lo encuentra difícil es que quiere entenderlo con el intelecto, con su cerebro. Apague el intelecto, eso es todo lo que le pido. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de recibir que el Creador desea lo que el Creador desea darle. Pero tenemos el intelecto y el intelecto nos dice que usted no puede entregar, que usted va a perderlo todo. Nada le será quitado. Usted no va a perder su intelecto. Está ahí y usted lo conserva. Lo que usted hace es dar un paso en una nueva dimensión. Y eso es grandioso. Mira a su alrededor y vea cómo se mueven las personas. Observe cómo viven sus vidas. ¿Desperdician sus vidas? Por supuesto que no. Según mi sentir, podrían tener mucho más. Pero debido a que no toman su libertad y no cumplen con las leyes del universo, les tomará mucho tiempo experimentar su realización. En el Talmud está escrito: ¿quién es tonto? El que pierde lo que se le da. Todas las fuerzas del Zohar están aquí y están dentro de usted. Usted no necesita los binoculares esos para aprender algo. No hay ninguna institución ni religión que pueda darle a nadie la salvación. El trabajo tiene que ser hecho por usted mismo, lo cual significa que tiene que hacerse afín a las leyes del universo. Y recuerde que nada va a desaparecer en lo espiritual. Eso nos ha sido dado desde arriba. Y así será por siempre. Una vez que experimente estas leyes, sentirá una libertad más allá de lo imaginable. Ahora usted sigue siendo un esclavo, y es horrible ser un esclavo. Todo el dinero, toda la riqueza material que experimenta en este mundo no tiene valor. Hay una gran cantidad de enseñanzas que prometen muchas cosas, pero todavía están dentro del cosmos, y sepa que el cosmos no trae tampoco la salvación. Porque usted tiene que ir más allá del cosmos, y no piense que no puede hacerlo. Cada uno de nosotros puede hacer esto. Es una vida anterior.
O sea, en una vida anterior, yo le dije a mi esposa, hagamos cosas agradables, vamos a disfrutar de este mundo. Pero luego sucedió algo, y ahora estoy aquí sentado con una barba larga, y con gente alrededor mío que me dice, ¿quién es este? Una vez era un hombre de posición, y ahora ya no. Todas las Geburot provienen de Ataret Yesod, de la corona de Yesod. Llegará el día en que usted va a experimentar. Le hablé de la circuncisión. Primero descubrir y luego cortar. Por supuesto que es espiritual. Nunca piense de otra manera. No hay necesidad de ninguna circuncisión hoy en día. Ataret Yesod proporciona el Hasadín y las Geburot provienen de ella. Ella prepara las puertas y él entonces entra. En Yesod existe una matriz, un ejemplo de cómo va a suceder en la Nukba. Lo superior nos dio un ejemplo. Tenemos que ser cuidadosos, lentamente, porque nunca he escuchado esta exposición. Y usted tiene que saber que es muy difícil transmitir lo espiritual real y verdadero. Yesod le da su Ataret de Yesod. Ellos hacen el Zibuk y como resultado las Geburot preparan puertas en las que pueda entrar la luz del Hasadim seguida por la interacción. Porque Ataret Yesod responde siendo receptiva y esto causa la elevación de la luz Geburot. Si no hubiera nada, la receptividad nunca podría ocurrir. Pero ahora debido a su receptividad, esta prepara puertas en las que puede entrar la luz del Hasadim. No piense que es lo mismo Hasadim de arriba, no es el mismo Hasadim de arriba, el exterior. Y entran los 5 Hasadim. Y por supuesto, lo que entra... Ateret Yesod es inferior a lo que está arriba. Lo que desciende siempre es menor, porque cuando algo es inferior tiene menos fuerza. Él menciona el Yesod del Brit, la señal del pacto. Este es el pacto entre Jabayá, el Creador y la nación de Israel. ¿Cuál es el significado del Creador? La fuerza de Serampin y nada más. Serampin, en su cualidad de Yesod, se dirige a Malhut, que es Israel en fuerza. Esta nación tiene la misión de hacerse afín a las fuerzas de Serampin y Malhut. ¿Cuál fue la promesa hecha a ellos? ¿Qué es lo que recibiría esta nación? ¿El estudiante, el mundo por venir? ¿Qué es el mundo por venir? Todo lo que está más allá del cosmos es el mundo por venir. ¿Cómo se puede entender esto? Manténgase abierto para que pueda penetrar. Yo solo uso palabras de este mundo. Pero depende de usted escuchar y entender estas palabras. Sepa que estamos apresados en este mundo. Está escrito en la Torá, el pueblo movió 2 montañas, una a este lado y la otra al otro. Cuando se aproximaban a la tierra de Israel, se pararon junto al Jordán, y una mitad estaba de este lado y una mitad estaba del otro lado. ¿Y qué es lo que les dijo Moshe? Pues pongo de ti la vida, delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Cuál es el significado exacto de la maldición? Maldición significa que usted vive aquí en esta tierra sin lo superior, que no hará ningún esfuerzo para alcanzar lo que está más allá del cosmos. Esa es la maldición en nuestro mundo. Ninguna conexión con lo superior entonces. Cuanto más elevada es la realidad verdadera que comienza más allá del cosmos, significa que aquí está el verdadero contacto con el Creador. Todas las otras cosas todavía son un símbolo de lo espiritual, pero en sí no son espirituales. Por lo tanto, trabaje duro en usted mismo. Por supuesto que tiene sus propios puntos de vista, pero busque nuevas perspectivas para ver desde diferentes puntos de vista. Esto lo conducirá a su interior y a su libertad. No digo que lo que está sucediendo en el mundo sea malo. Es solo una pérdida de tiempo. Nuestras vidas son como días. Algo puede ser largo, pero es como días. Por ejemplo, usted tiene 35 años y la vida es buena para usted, pero hay más. Abrigue el deseo de ir más allá del cosmos y recibirá las bendiciones. Las bendiciones provienen únicamente de más allá del cosmos. Pregunta:
¿Existe una conexión entre la Sefirá Geburá y las Geburot? Respuesta, por supuesto. Las Geburot surgen todas de Geburá. Esta proviene del mundo de Atik. El comienzo está en Atzilut. Aquí está la causa de todas las fuerzas. Todo a su tiempo. Verá cuán grande es la obra del Creador. Ahora Yesod ha hecho una especie de estímulo para que su mitad inferior, su parte femenina, eleve la luz. Recuerde que lo inferior, lo que viene de abajo es femenino, lo que viene de arriba es masculino, la luz más directa y más fina. De Yesod vienen 5 de Hasadín y de Tares Yesod 5 de Geburot. Baal Hasulam nos enseña que 5 de Hasadín y 5 de Geburot juntos son como una semilla o cera en hebreo. ¿Por qué es semilla? Porque ambas tienen lo masculino y lo femenino, y la mezcla de masculino y femenino es sembrado ahora en la Nukba. Todo estaba en el Yesod de Serampín, y ahora está el resplandor en la Nukba, es decir, que ahora la Nukba puede recibir. Ella lo recibe como un resplandor y no como un zibuk. Esta es la imagen del Brit. No es el pacto en sí mismo, como con Yesod, solo una imagen, porque ella carece de fuerzas. Esta mezcla de las 5 de Hasadín y 5 de Geburot se denomina semilla, cera. Está escrito en la Torá, y el Creador creó fruto de árbol que da simiente. Esto se refiere a lo que hemos aprendido y no literalmente a árboles. Entonces usted todavía es crédulo. La Torá está escrita con el lenguaje de los hombres. Sea abierto y permita que esta información se hunda y consuma esto. No luche ni tenga el deseo de gráficos que son tan técnicos. Si un gráfico lo ayuda, estará bien. De otro modo, no los utilice. Tenga cuidado de no hacer las cosas mecánicamente. No está mal, pero sea cuidadoso. Primero estudié en Israel. Entonces pedí tantos gráficos que recé para olvidarlos. Yo le pedí a lo superior permiso para olvidar todos estos gráficos. Los gráficos se grabarán en su interior como fuerzas. Pero aquí el Sulán nos dice que no necesitamos ningún dibujo. Si esto le ayuda por el momento estará bien, pero tenga mucho cuidado con los dibujos. En la parte inferior de la página está escrito en el Maharot Hasulam, la visión del Sulam. La próxima vez vamos a terminar en el Laot Gimel, o a empezar con la visión del Sulam. Él nos dirá una explicación que es sorprendente. ¿Cuál es el significado del número 10 y del número 13? ¿Cuáles son las conexiones y etcétera? Todos vamos a recibir enormes fuerzas de esto. En la página 32 aprenderá el significado más profundo del alfabeto hebreo. ¿Cuáles son sus fuerzas? Esto es para el futuro. Es bueno saber en qué dirección vamos. Lo que ve en lo espiritual es más que una sensación, una buena sensación. No debería importar dónde usted se encuentre, en la línea derecha o en la línea izquierda. Todo lo importante es que puede ir usted más allá del cosmos. Si sabe cómo funciona y el verdadero significado de esto, puede utilizarlo incluso cuando está en una reunión. No que usted desperdicie el tiempo de su jefe, sino de algunos destellos de ir más allá del cosmos. Eso sería genial. Ahora puede ocurrir que si usted consigue demasiado de la reunión, usted sale a fumar un cigarrillo o va al baño, pero también puede ir más allá del cosmos. Cuanto más se sienta conectado con la Cábala, más destellos recibirá y los podrá utilizar en esos momentos. Recuerde que en cualquier lugar en que se introduce un trozo de carne o un trozo de materia, lo espiritual estará ausente. Por supuesto que puede tener una imagen espiritual, pero no es lo espiritual. Coloque esto en lo profundo de su corazón. Lo espiritual solo existe donde no penetra nada de nuestra naturaleza, ni una piedra, ni planta ni animal, ni un ser humano. Existe la salvación. No preste atención a un nombre o a lo que sea, porque entonces descuida el trabajo de sus propios kelim. El otro probablemente lo obtiene para sí mismo. No que usted diga que ha conquistado el mundo y que usted es para él. Conquistó algo y usted lo cree, y ahora él es el único para usted. No piense que es malo, pero demuestra una actitud que es inmadura. Dígase a sí mismo, quiero tener la misma victoria que toda persona que ha vencido. Puede ser que otra persona se haya conquistado a sí misma, pero tiene que pensar que esta
pero ¿tiene que pensar acaso que ésta es Dios? Usted tiene que conquistarse a usted mismo, al igual que el hombre que le han dado durante más de 2000 años. Usted es el conquistador y deje de creer que el pueblo puede hacerlo por usted. Diga, he conquistado al mundo, en nombre de la eternidad. No utilice el nombre de otra persona que lo procedió. Él también era un ser humano de carne y hueso. Nunca hubo ni habrá alguien que tenga un cuerpo que sea glorificado. Por supuesto, alguno más y otro menos. Pero es usted quien tiene que hacer el esfuerzo para liberarse de las emociones inferiores. Permita que la luz penetre en usted y experimente lo espiritual. Es decir, el Hasadín. Primero eleve las Geburot para que pueda entrar en contacto con Serampin. Porque es su Nubba lo que usted tiene que llevar a Serampin, la suya. Como consecuencia, usted recibe el Hasadín y su esencia será el Hasadín. El siguiente paso es la recepción de Jochma en su Hasadín, y esa es ya la salvación. No importa si usted solo experimenta esto durante un segundo. Recuerde que el tiempo será más largo, más fuerte y más consistente si usted está preparado. Sepa que todo lo que usted recibe es un regalo desde arriba, y desde arriba ellos saben si usted es digno para la recepción y si lo es en una forma continua. ¿Qué provee la constancia? ¿Qué ofrece para que permanezcamos en la luz? Cuando estudio el Zohar, desarrollo mi lado izquierdo, mi lado derecho. ¿Qué es lo que nos permite la experiencia de la luz y acercarnos a nuestra salvación? Estudiantes, la disciplina nos acerca a nuestra salvación. Las muescas como resultado de nuestro trabajo. Muescas que son obras del Creador o de la luz. La kavaná o intención. Cuanto más elevada es la cualidad de la intención, más pura será la entrega. Más intención significa que uno tiene más intención de dar, o en otras palabras, primero uno da el 1% de sus fuerzas, luego da el 5%, después el 10%, hasta que llega al 100%. La intención es la herramienta que nos ha sido dada para que podamos recibir más y más luz. Y a través de esta persistencia y el estudio del Zohar, o por medio del estilo de vida para elevar o imponer ciertas restricciones, usted puede llegar a una seguridad, a una confianza y fe maravillosas. No se trata solo de creer, sino de que las muescas se hacen por medio de sus intenciones y le dan la fuerza. Debido a esto, usted tiene cada vez más espacio para recibir de la luz. Cada día ofrece nuevas experiencias, nuevas muescas. Nuevas muescas significa que en el lugar del deseo de recibir, en los Kelim, nacemos con los Kelim para la recepción, pero todo el sentido es que podamos transformar nuestros Kelim. Nada más nos ha sido dado. El Creador solo nos dio Kelim para recibir. No hay nada malo en recibir, pero tenemos que esforzarnos, tener la kavaná, la confianza, la fe, para transformar los Kelim de recibir en el Kelim del otorgamiento. Dar no significa simplemente dar, sino recibir para el dar. Recibir con la kavaná ya es un otorgamiento. Preste atención, dar no significa que usted da y no recibe nada. Si usted carece de fuerza, da y no recibe. Cuando tenga más fuerza podrá recibir para dar. Todavía es una recepción, pero como forma superior para otorgar. Recepción kosher significa no para uno mismo, sino porque el superior tiene el deseo de dar. Supongamos que Yeso tiene el deseo de darle a su nubba, y usted dice que no. Esto significa que usted carece de la fuerza. No recibe para sí mismo. Construya la fuerza para recibir, para lo superior, que le dará la satisfacción y es perfecto. Recibir para otorgarle a lo superior. Ese es el verdadero otorgamiento. Practique esto y experimente esto en cada situación. Todo el tiempo hágase esta pregunta. ¿Esta es la manera kosher de dar? ¿Voy a recibir de una manera kosher? Aprenda esto y la luz y el placer serán su porción. Nadie, ni siquiera los dioses, pueden trabajar en contra de usted, si sigue trabajando sobre usted mismo. Pida la salvación y recibirá la salvación.
No hay fuerzas que puedan detenerlo en tanto continúe trabajando sobre usted mismo. Pida la salvación, desee la salvación y actúe siempre de esa manera. Usted la recibirá absolutamente. Shalom. Lección 16. Hay 613 preceptos. Uno de los preceptos es que cuando una persona encuentra el nido de un ave y ésta se encuentra en él mismo, no debe de retirar a los huevos y los polluelos junto con la madre. Si uno piensa en esto con su mente terrenal, probablemente obtenga como resultado una conclusión que es absurda, porque casi seguro que va a utilizar sus emociones y va a decir que es para que la madre no vea el sufrimiento. Pero como ya sabe, estamos hablando de las leyes espirituales. Las leyes espirituales son diferentes a las leyes terrenales. Si usted quiere crecer, lea cada día algunas de esas leyes para que las conozca a todas. Las puede encontrar en mi sitio web. Recuerde que esas leyes son las leyes del universo y no son leyes judías. Son importantes para cada ser humano. Usted que está leyendo esto, sepa que su interior gira siempre hacia Israel y se convierte en Israel. Este estudio del Zohar está desarrollado de modo tal que usted no tiene que convertirse en judío de carne y hueso. Si siente algún anhelo, no me pregunte a mí porque esa no es mi tarea. Yo permanezco neutral, es su elección. Sepa que en el momento en que uno entra en la Kabbalah, está entrando en un camino que le conduce a Israel, no hacia el judaísmo, sino a Israel, lo cual quiere decir que puede recibir todas las bendiciones desde lo eterno, junto con la nación elegida. Usted se convierte en parte de la nación elegida, y por lo tanto es bueno leer las leyes, pero no hay necesidad de entenderlas. Existe lo interior y existe lo exterior. Lo exterior significa una fuerza más cubierta que lo interior. Israel es una fuerza que está presente aquí para ayudarnos a seguir las leyes del universo. No importa lo que suceda, Israel es la fuerza dentro de usted. Y está presente en toda la humanidad y constituye la parte más interna de la humanidad. Al igual que el templo, está rodeado por 3 capas de judaísmo y luego las otras. Recuerde que nada es igual a otro. Cada nación tiene su propia posición en relación con la humanidad, simplemente porque nos necesitamos los unos a los otros. No es que no sea más importante, sepa que todos son importantes. Incluso su dedo meñique es importante para su cuerpo. Uno tiene una raíz y otro tiene otra. Todas ellas están construidas en esta pirámide espiritual. Israel tiene encomendada las 613 leyes universales, y el significado de esas leyes es traerlas a nuestro mundo. El trabajo de esta nación es traer las 613 leyes de lo universal a nuestro mundo. Mientras que los noajidas y el resto de la humanidad solo tienen 7 leyes. ¿Eso es menos? Lo que sucede es que son menos desarrolladas. Pero cada uno de nosotros tiene que seguir estas leyes, solo que la humanidad, que no está desarrollada, para ella son suficientes esas, para la humanidad. Es suficiente con que la humanidad cumpla estrictamente solo las 7 leyes de Noé. Es sorprendente cuán importante es seguir estrictamente las 7 leyes de Noah para sostener lo espiritual. Por ejemplo, existe el monte de Sinai, no en sentido geográfico, sino la montaña en la cual Mosé ascendió en lo espiritual. Como sabe, todo consiste en el nombre Yud Hei Vav Hei, como una pirámide. Es decir, que lo inferior es lo más denso. Está más cerca de nuestro mundo físico y tiene más números. Malhut. Existen 248 preceptos que deben de ser cumplidos. Y existen 365 prohibiciones y juntas suman las 613. ¿Por qué las 613? ¿Por qué debe ser un número concreto si estamos viviendo en la eternidad? Debido a que 248 más 365 es igual al 613, que es igual a las 10 de Zerampín. El número 248 simplificado es 14. El nivel superior es 14. En el idioma hebreo, el número 14 es Ijat, que significa mano. Al simplificar, el número 365 también es 14, es decir,
dos manos para traer la Torá. Binah. Vamos ahora a un nivel más elevado, el nivel de una mano, porque si se simplifica el 14 se convierte en 5, y como son 2 veces, 14 se convierte en 2 veces 5, que juntas son los 10 mandamientos de la Torá. Keter. Y cuando se simplifica el 10 se convierte en el 1, la unidad del Creador. Ein Sof. Este es el punto que alcanzó Mosé con respecto a su conocimiento del Creador. El Creador se dirigió a la cima de la montaña para hablar con Mosé. Es decir, que Mosé fue desde la Malhut hacia la Binah. Y Binah es el aspecto ya del dar. En cada situación tenemos que hacer lo mismo, ir desde la Malhut a la Binah para recibir la Torá. 10, 248 más 365 más 10. 14 más 14 igual a 28 igual a 10. El número 28 lo veremos más adelante, 5 más 5 igual a 10. Se requieren 10 peldaños para ascender, 10 peldaños de entendimiento, de sabiduría. Este no es el momento de explicar el por qué, pero se necesitan 248 peldaños para traer la Torá a nuestro mundo y para cumplir con los 365 preceptos en este mundo. El Creador es uno, y su nombre es uno. Llega un momento en su comprensión que el Creador y su nombre son uno. 10. En el nivel superior es 1. En cada nivel se necesita lograr la unidad. En cualquier escala, 1 tiene 10 en sí mismo. Y en una escala superior, en relación al Creador, se puede reducir a 1. Se dice que Mosé ascendió las 49 puertas de la sabiduría, pero la puerta 50 no le fue dada. ¿Y por qué no? Como debes saber, hasta la corrección final de toda la humanidad sigue habiendo una mancha, es decir, ciertos deseos que no han sido corregidos. Por ejemplo, usted puede corregirse por completo, pero todavía existe la muerte. A Mosé le fue dada toda la sabiduría, la unidad perfecta con el Creador, pero aún así solo podía ascender las 49 puertas, no las 50. ¿Qué son las puertas? El Zohar habla mucho de las puertas, pero ¿cuál es el significado de las puertas? ¿Qué significa esto? Significa que en su visión, en lo alto de su interior, en su interior, se abrirán las puertas y usted podrá entrar a la antesala donde se encuentra el Creador. Solo tiene que preguntar si puede entrar en la antesala. Usted solo tiene que cerrar la antesala de la dificultad y entrar en la antesala de la eternidad. Todo depende de usted. 49 puertas de sabiduría. Jochma, Malhut, Afar, tierra. Jochma es fuego. Como sabe, cada persona tiene dentro de sí 4 elementos. Una persona puede tener más fuego, es decir, que tiene una comprensión rápida, y otra persona tiene más tierra, lo cual significa que es más tranquilo, flemático. ¿Significa eso que este último está más corregido? Si uno lo observa, piensa que es tan tranquilo, pero puede tener problemas con su tranquilidad. Por ejemplo, no se mueve, es inerte. Cada persona tiene su propia medida en relación con los 4 elementos. Binah Ma'im, el agua, lo que significa que es fluida, pero no tanto como la Jochma. El agua tiene fuerza para destruir. Serampin es el Ruach, el espíritu. Serampin es aire, aire de Dios. Ruach es espíritu. Pero cuando hablo de los 4 elementos de la creación, nuestro cuerpo también tiene 4 elementos. Pero en lo espiritual, cuando hablo de fuego, me refiero a Jochma. A menudo los elementos se utilizan de una manera que es negativa. Aquí es diferente, pero eso es para más hacia adelante. Malhut el Afar, tierra. Asia. En cada condición hay Malhut. Asia, Serampin, es Yesirá. Binah es el color rojo. De modo que no hay colores en lo espiritual, solo fuerzas, pero el color es un buen ejemplo para darle una imagen mayor información en relación a la fuerza. Binah es Briah, y es posible que sea Briah de Asia o Briah de otro mundo, de Asilut. Todo depende de cuál sea su raíz. Jochma es de color blanco, de modo que no hay blanco. Entonces esto significa que es más transparente. Jochma es transparente. Keter es el Adán Kadmon. Pregunta, si el aire es más sutil que el agua, ¿por qué no es más elevado que el agua? Eso sería lógico,
pero solo con el intelecto de aquí terrenal. Más adelante verá que es diferente. El fuego es la fuerza de la diseminación. Esto también puede verse en nuestro mundo. El agua también se propaga, pero menos. El aire tiene también la fuerza de propagarse, pero sin embargo de un modo que es diferente. El aire es más una fuerza que es masculina. Como sabe, el Creador lo creó uno frente al otro. Se puede extinguir con agua, pero recuerde que no le estoy hablando de las medidas terrestres. Que el fuego se extingue con agua quiere decir que el fuego es masculino y el agua es femenina. Cherán es masculino y Malhut es femenina. El aire penetra en la tierra a través de los poros, y el aire nutre la tierra. El aire hace porosa la tierra, el aire penetra en todos los poros. ¿Por qué uno atrae más el lado derecho de la pirámide? El lado derecho, 365, esta es la voluntad del Creador, es como es. Si observa el monte Sinaí, verá lo mismo. La montaña no es exactamente un triángulo equilátero. Puede que sea mejor dibujar los 365 en el lado izquierdo porque hay Geburot. Pero el modo es ahora. El modo es ahora. No está mal porque hablo del Creador que desciende a la tierra. Así, desde el punto de vista de la luz es bueno. Desde arriba llegan todos los mandamientos. El que trabaja sobre sí mismo se transforma en Israel. El que no trabaja sobre sí mismo no se convierte en Israel. A lo mejor es de Israel, pero solo en la carne. Recuerde que no le estoy hablando de la tierra de Israel. Por lo tanto, deje de ir la resistencia y tratar de aceptar lo que escucha y siente. Cuanto más desciende la Torá, más peldaños tiene que alcanzar. Es decir, que el ser humano tiene que estar muy alerta. El judío tiene la obligación de seguir estrictamente los 613 mandamientos y hacer descender la Torá a los 4 mundos. Esta es la plenitud de la madurez que el Creador tenía en mente cuando le dio la manzana al árbol de la vida y al pueblo judío, y fue el pueblo judío que alcanzó la madurez en este árbol de la vida. ¿Y de qué modo maduraron? Fue la luz misma que vio que estaban preparados. Por lo tanto, tuvieron el desafío de acelerar y de descender. No importa lo que piensen los líderes políticos, ellos tienen la tarea conferida por el Creador de hacerla descender. Por lo tanto, hay 3 cosas que ellos tienen que tener en cuenta. 1. Hasta la llegada del Mesías, el judío ha de preferir la muerte, derramamiento de sangre. Si un judío recibe la orden de matar a otra persona para poder seguir viviendo, debería preferir la muerte. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? El judío está tan ocupado de seguir con vida y sin embargo su tarea es la de preferir la muerte y no matar a ninguna persona. 2. La idolatría. Si alguien le dijera arrodíllate por tu madre, tiene que preferir la muerte por sobre la idolatría. Nunca puede arrodillarse, ni por su madre ni ante el Dios que sea. En esto se puede ver por qué era y es imposible que un judío sea cristiano. Hubo un tiempo en que se pensaba que los judíos tenían que convertirse en cristianos, pero aquel que es realmente judío es Israel. Es decir, tiene la unidad y monitorea su unidad, y hace descender al sistema operativo a la tierra. Para él está prohibido convertirse en cristiano. No se haga la idea de que estoy juzgando al cristianismo. Lo que quiero decir es que el cristianismo es la parte externa del judaísmo. El cristianismo tiene la misma raíz que el judaísmo, pero ¿qué sucede si se elimina la raíz? Suponga que le dicen al pueblo judío, en lugar de ser el interior, conviértete en el exterior. ¿Eso es bueno para quienes son cristianos, acaso? En cierto modo, los judíos traerían una enorme civilización tal como lo hicieron en el siglo XVIII, y especialmente en Alemania. Una gran cantidad de judíos se hicieron cristianos y generaciones después sufrieron las consecuencias, porque era la voluntad del Creador. 3. Características por características, tal para cual. Si el judío tiene el deseo de librarse de su raíz, será desarraigado. Los cristianos pensaban que era bueno para el pueblo judío, y por supuesto que esta batalla fue necesaria también. Pero el judío debe de preferir la muerte antes de vender su alma al diablo. Ni entonces, ni ahora, ni en el futuro, no hasta la llegada del Mesías.
Cada vez resulta más claro por qué el judío fue y es tan terco y opta por la única fuerza creadora. Fueron ellos quienes estaban parados sobre el monte Sinaí y quienes vieron al Creador. La luz que penetraba en ellos era la luz del Creador mientras estaban parados sobre el monte Sinaí. La luz del Creador los penetró hasta sus cimientos. Esto puede compararse con una descarga eléctrica o con una espada que los atraviesa. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de convertirse en la parte interior de los hombres, porque cada uno de ustedes va a seguir los 613 preceptos. En este momento hay judíos ortodoxos que siguen los 613 preceptos, pero en realidad solo pueden cumplir con 25, con sus manos y sus piernas, porque el templo ya no está, y la mayor parte de estos tienen que ver con el templo. El templo se ha ido, pero las leyes siguen siendo las mismas. Por ejemplo, hay una ley llamada del matrimonio por levirato, que significa que si un hombre ha muerto y no ha dejado simiente o hijos, su hermano tiene que deber de casarse con la cuñada viuda y darle su simiente, embarazarla y darle el primer hijo. Al primer hijo darle el nombre de su hermano ya muerto. ¿Cómo se puede realizar eso en esta época? En épocas remotas era posible, pero incluso en el año 900 hubo un rabí llamado Ishel que prohibió al pueblo judío cumplir con esta ley. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esos azotes. Por supuesto, algunas personas dirán, eso no es un problema, voy a cumplir con ese mandamiento, pero honestamente nadie es capaz de cumplir con esta misma. Entonces, ¿cómo se puede cumplir con todos los preceptos? Lo primero que tiene que hacer es leer simplemente la Torá. Usted puede encontrar la Torá en nuestro sitio y luego aprenderá de qué se trata. Más adelante verá que la totalidad de los 600 preceptos son las leyes divinas del universo. Después de la destrucción del templo quedaron 25 mandamientos, y solo esos se pueden realizar con las manos y las piernas. Más adelante verá que todas ellas son las leyes divinas del universo. Israel, el judío, tiene que seguir los 613 preceptos, porque él es la parte interior de la humanidad, y nunca puede ser tentado a hacer otra cosa, porque su tarea es traerla hacia aquí abajo. Todas las demás naciones, la cualidad de sus almas y las cáscaras para el judío interior. El cristianismo, por ejemplo, es una cáscara muy a pesar de que han aceptado la Torá y también han aceptado los mismos profetas. Sin embargo, son una cáscara porque la raíz sigue siendo judía. El judío es más cercano al Creador y el cristiano trate de entender que hay un caleidoscopio de fuerzas que se complementan entre sí, y eso es maravilloso. Una cáscara, por ejemplo, es el cristianismo, el Nuevo Testamento. No creo que haya nada malo en el Nuevo Testamento. A su nivel es verdadero, pero no pueden penetrar, no pueden llegar a la parte interior de él, que es judía. Han aceptado los 5 libros de Moisés, pero la experiencia más profunda del Creador no la conocen. En esto se puede ver a lo que me refiero cuando digo que los otros no pueden alcanzar la sabiduría interior. A pesar de que han ajustado algunas oraciones, todavía no pueden penetrar y llegar a la parte interna. Lo que queda es la distancia entre ellos y el Ein Sof. Es necesario y no es malo porque todo está absolutamente construido de conchas. Los griegos tienen su cultura diseminada por el mundo. Los judíos se hicieron cargo de construir los principales teatros. Pero recuerde que no son judíos. Déjelos a aquellos que tienen el conocimiento. Déjeselo. Los griegos eran maravillosos. Magnificaron la cultura y la trajeron al mundo. Toda la civilización occidental, sus raíces, se encuentran en la cultura griega. El diseño es absolutamente griego, occidental, pero no es significativo para el judío. El judío tiene que mantenerse ocupado con el contenido, con el significado interno y que tiene que aferrarse al Creador. Cuanto más alto asciende la persona, menos cambios tiene que realizar para hacerse uno con el Creador. El judío necesita llegar a la unidad, mientras que otros... Por supuesto que la cultura es buena, todo el mundo la disfruta. También yo disfruto de la música. Cuando tenía 19 años tocaba la trompeta y fui invitado a dar conciertos. Tocaba el jazz y el Dixieland. Si uno hace algo, debe de ir a por ello. Esa es la verdad. Es todo o nada,
y tuve que tomar una decisión. Lo dejé, porque hay amor o no lo hay. Esta fuerza que usted pidió desarrollar en sí mismo, porque si quiere convertirse en Israel, tiene que entender que en lo espiritual no hay mitad, es todo o nada. El Creador es uno, no importa lo que uno se esfuerce por la unidad. Las 613 fuerzas tienen que estar ahí, y usted tiene que llevarlas a su interior. Tiene que juntarlas a todas como una. No importa si la fuerza viene de la derecha o de la izquierda, hágala una. Trate de ver las relaciones en lo que hace. No se fatigue con su intelecto. El nombre de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, la Yud es el nombre del Creador, Atzilut. Jochma es la Hei. O sea, Jochma. La Hei es ya Briah, Binah. La Vav es Yetzirah, Serampín. Y la última Hei es ya Asia, Malhut. Vea cuán bella es la simplicidad. Malhut y Binah se relacionan por medio de la letra Hei. Hei es Binah, la madre, quien desarrolla la Nukba. La luz viene de arriba hacia abajo. No hay ninguna diferencia entre las personas. La única diferencia reside entre aquellas que trabajan sobre sí mismas y aquellas que no lo hacen. Y continuamos ahora con el Zohar.